Nosotros habíamos estado estudiando en el contexto de problemas de valores en la frontera, ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden. Y habíamos estudiado unos métodos para poder resolver ese tipo de ecuaciones, como el método del disparo o el método de diferencias finitas. Recuerden que el método disparo es un método que me permite transformar un problema de valores de frontera en una serie de problemas de valor inicial que podía resolver con un Euler, con un EUM, un punto medio o incluso un Runge-Kutta cuarto orden clásico. La idea es que nosotros hemos estado resolviendo problemas de este tipo, en el cual teníamos una barra delgada, conductora de calor, que estaba completamente aislada. Al aislarla completamente, entonces yo tenía, en este caso, flujo de calor solo en la dirección de X, ¿sí? Porque al no tener intercambio con el ambiente, en cualquier otra dirección no había flujo de calor. Solamente podíamos pensar que el flujo de calor se daba en una sola dirección. En este sentido, esta barra delgada, conductora de calor, sometida a dos temperaturas extremas, T1 y T2, lo que planteaban las condiciones de borde o condiciones de frontera del problema, me permitían plantear una ecuación diferencial de este tipo, escrita de manera genérica. Lo que quiero decir que la derivada segunda respecto de x era igual a 0. Por supuesto, podía tener derivada primera, podía tener la función sin derivar. Ya habíamos visto que la forma general de una ecuación diferencial de segundo orden lineal tenía un formato en el cual podía incluir a todos los términos. Pero en general nosotros podríamos representar este problema en estado estacionario de esa forma. Era muy importante que el problema estuviera en estado estacionario. ¿Para qué? Para que no cambiara en el tiempo y todo dependiera solo de la posición en que yo tomo la temperatura en la barra. Por lo tanto, solo dependía de la variable X, de la posición en la que yo estaba tomando la temperatura a lo largo de la barra. La pregunta que cabe hacernos en este momento es, ¿qué pasa si yo tengo más de una variable independiente? Algo como esto, por ejemplo. Ahora tengo una placa delgada conductora de calor. Vamos a suponer que una placa delgada sería algo así como si ustedes recortaran un rectángulo de ese papel metálico con el que solemos envolver la comida para ponerla en el horno, por ejemplo. Entonces ustedes recortan un rectángulo de ese papel bien delgadito y lo aíslan por delante y por atrás. Esta sería como una vista de costado, en donde yo tengo una plancha de telgopor, tengo otra plancha de telgopor y el papel metalizado, ese que les digo, está como si fuese el jamón de un sándwich. De esa forma, entonces, no hay intercambio de calor en la dirección del eje Z, porque al estar aislado arriba y abajo, no hay en esta dirección intercambio de calor. Pero todos los bordes de esa placa delgada, conductora de calor, porque lo estamos viendo acá en esta imagen así como de costado, están desnudos, es decir, pueden ser sometidos a una distribución de temperaturas como la que estamos acá viendo en esta diapositiva. Eso implica de que entonces pueden haber flujos de calor en cualquier dirección en el plano, en la dirección de X, en la dirección de Y y por supuesto en cualquier dirección con cualquier ángulo en el plano. ¿De qué va a depender? Y de las temperaturas. Si estas dos temperaturas están más altas que estas otras dos, entonces siempre va a haber un flujo de calor de la esquina inferior izquierda a la esquina superior derecha o puntos cercanos a ella. La idea es que entonces yo ahora voy a representar la función de temperatura mediante dos variables independientes, porque voy a necesitar validar cuál es la temperatura en la placa en una posición de coordenadas X e Y. Entonces voy a tener un flujo de calor que se mueve en la dirección de X y un flujo de calor que se mueve en la dirección de Y. Acá tengo dos variables independientes. Y el problema es que cuando yo tengo dos variables independientes, ya no podemos hablar de una ecuación diferencial ordinaria, sino que hablamos de ecuaciones diferenciales a derivadas parciales. Además, en un problema como este, yo voy a tener cuatro condiciones de frontera. ¿Cómo cuatro condiciones de frontera? Claro, porque voy a tener
así como acá yo tenía para la dirección de X el extremo izquierdo y el extremo derecho, para la dirección izquierda, para la dirección de X voy a tener el borde izquierdo y el borde derecho. Ahí tengo dos condiciones para X, y para Y voy a tener el borde inferior y el borde superior. Tengo dos condiciones para Y. Es decir, que en un problema de dos variables independientes tengo cuatro condiciones de frontera, dos para cada una de las variables independientes. Para poder plantear la idea de ecuación diferencial a derivadas parciales, esto es un repaso de lo que sabemos de análisis matemático. Expresamos las derivadas parciales como cocientes incrementales, pero cocientes incrementales parciales. Claro, porque si yo quiero la derivada parcial de u respecto de x, entonces incremento solo la variable x y dejo la variable y fija. Divido por el incremento de la variable x y tomo el límite para delta de x que tiende a 0. Esto define la derivada parcial de u respecto de x. Y lo mismo pasa con la derivada parcial de u respecto de y. Si quiero hacer la definición formal, tomaré el límite para delta de y ahora, esta es la variable y, delta de y que tiende a 0, y mi cociente incremental parcial, va a ser la diferencia del incremento de la función u, solo incrementando y, dejando x fijo, ¿ven? Dividido el incremento delta de y. Bueno, esto simplemente es para recordar cómo era la forma de la derivada parcial, es decir, la definición formal de derivada parcial. Por otro lado, si una ecuación tiene derivadas parciales, es decir, que ahora tengo más de una variable independiente, la podemos expresar, por ejemplo, de esta forma. Un segundo, que tengo ahí el chat, que estoy mirando ahí por las dudas que ustedes me escriban algo y me está tapando la ecuación. La puedo expresar de esta forma. Fíjense en donde yo tengo la derivada parcial segunda respecto de x dos veces, derivada parcial segunda respecto de y dos veces. Y tengo la función, por ejemplo, sin derivar. Y también podría tener las cruzadas, la derivada parcial segunda respecto de x respecto de y podría tener las derivadas parciales de u respecto de x y la derivada parcial de u respecto de y podía tener también las variables independientes x e y. Claro, a diferencia de una EDO, una ecuación diferencial ordinaria, donde solo tengo las derivadas segundas de la función, la derivada primera de la función sin derivar y la variable independiente, acá tengo las derivadas segundas parciales de x dos veces, de y dos veces y la cruzada. Tengo las derivadas parciales de primer orden, de x y de y, tengo la función sin derivar y tengo las variables independientes x e y. Entonces la ecuación se vuelve más compleja. Para resumir y no estar diciendo ecuación diferencial a derivadas parciales, se suele usar el acrónimo EDP, así como EDO, ecuación diferencial ordinaria, refiere a ecuaciones que dependen de una sola variable independiente. Las EDP, ecuaciones diferenciales a derivadas parciales, no pongo 2D, pongo una sola, ecuaciones diferenciales a derivadas parciales, esas representan ecuaciones que dependen de más de una variable independiente. Por la importancia que tienen este tipo de ecuaciones, bueno, lo que dice ahí es lo que les he estado contando. Quiero contarles además, aprovecho para decirles de que esta diapositiva está subida en el aula virtual ya, para que ustedes la tengan ahí. Y alguien por ahí me preguntó, me hizo una pregunta, yo respondí. A veces yo les voy a subir las diapositivas de clase porque yo quiero que estudien de la diapositiva, porque el material bibliográfico o es muy complejo, o está muy entreverado, o hay muchas cosas que no me interesan. Pero cuando yo quiera que estudien del material bibliográfico, no les voy a subir la diapositiva de clase. Eso es para que ustedes estudien de ahí, del material bibliográfico, porque cuando yo les haga preguntas en el parcial, voy a hacer la pregunta del material que yo les he dado de estudio. Es decir, unidad que no tenga subida diapositivas, voy a preguntar de chapra.
unidad que tenga subidas diapositivas, voy a preguntar de las diapositivas. Entonces eso es muy importante que ustedes tengan en cuenta, porque si ustedes se quedan solo con la clase y los apuntes de una clase que yo no he subido diapositivas, puedo preguntarle cosas que ustedes van a decir, pero usted no dijo, sí. O sea, si yo le subo el material es porque yo lo he dicho, aunque no haya estado explícitamente en la diapositiva, pero está en el material bibliográfico. Entonces eso es para que ustedes tengan en cuenta de dónde estudiar, cosa que eventualmente cuando vayan a rendir un examen teórico, ya sea para aprobación directa o en un examen final, ustedes no tengan ningún inconveniente para responder cualquier pregunta que yo les haga. ¿Mm? Pero bueno, esta sí se la subo porque quiero que esto lo estudien de acá. Entonces, volviendo a la diapositiva, fíjense que tienen una importancia fundamental. Las ecuaciones diferenciales a derivada parcial en ingeniería se aplican en muchos problemas y particularmente vamos a estudiar algunas ecuaciones que se pueden describir genéricamente de la forma que ustedes están viendo acá. Es decir, voy a multiplicar la derivada parcial de segundo orden de la función respecto de x dos veces, suponiendo que las variables independientes sean x e y, podrían ser t y s, podría ser cualquiera. Pero si las variables independientes son x e y, entonces voy a hacer la derivada parcial segunda de la u respecto de x dos veces. Por ejemplo, multiplicada por una función a. Esa función a, fíjense, es una función de dos variables independientes, x e y. Eso es lo que está diciendo. Es decir, yo puedo estar multiplicando en vez de esto por una constante, lo puedo estar multiplicando por una función que depende de x de y. Por ejemplo, seno de x por y. Por ejemplo, x cuadrado sobre y. Por ejemplo, 2x más y. No importa. Cualquier función que dependa de x e y puede estar multiplicando a la derivada parcial segunda de u respecto de x dos veces. Voy a tener otra función b que multiplique a las cruzadas, otra función c que multiplique a la segunda respecto de y dos veces, y luego voy a guardar en una constante d, o en una función d, más que una constante sería una función en realidad, voy a guardar el resto de las operaciones. Es decir, los términos que tienen solo x, solo y, o combinación de ellos, los que tengan solo u, los que tengan u' y los que tengan u' respecto de x, perdón, y u' respecto de y. Entonces, acá adentro voy a meter todo el resto de los términos y solo voy a dejar en evidencia los que tienen las derivadas parciales segundas. ¿Por qué hago ese agrupamiento? Porque depende de la relación que existe entre A, B y C, voy a clasificar esto en una serie de ecuaciones diferenciales a derivadas parciales. Todo esto en realidad sigue siendo un repaso de análisis matemático 2. Por eso no me estoy deteniendo demasiado en grandes explicaciones. Aquellos que fueron alumnos míos, todo esto ya se los conté el año pasado. Pero, de todas formas, no importa con quién cursaron análisis matemático 2, deberían haberles dado ecuaciones diferenciales a derivadas parciales, y si no, todo esto que les estoy contando, tienen el libro de Mongeor para poder sacar más información. Entonces, la relación que se puede establecer entre A, B y C es una relación que podría incluso relacionarse con la idea del discriminante de Bhaskara. Si ustedes se acuerdan del discriminante b cuadrado menos 4 por a por c, eso es justamente lo que nosotros analizamos. Analizamos el valor de a, de b y de c, y si la relación entre b cuadrado menos 4 por a por c da negativa, vamos a decir que estamos frente a un tipo de ecuaciones diferenciales derivadas parciales, EDPs, elípticas. Y las ecuaciones típicas que las representan son la ecuación de Laplace, una ecuación que representa una función que describe un fenómeno en estado estacionario de propagación de calor, de distribución de temperaturas, de distribución de cargas eléctricas, de potenciales eléctricos, ya lo vamos a ver, y una ecuación que es la ecuación de Laplace, que hace la misma descripción que la anterior, solo que supone ahora que en el fenómeno que se está describiendo hay fuentes emisoras de energía, que puede ser, como dije, cargas eléctricas o calor, o que hay pérdidas
de energía, cargas eléctricas o calor. Entonces, la ecuación de Laplace supone que no hay pérdidas, la ecuación de Poisson supone que las hay. Ahora, si ese discriminante, b cuadrado menos 4 por a por c, discriminante entre comillas, ¿no?, me da igual a 0, son parabólicas, y la ecuación que describe ese tipo de ecuaciones EDP es la ecuación de calor de Fourier. Fíjense que esta es una ecuación que parece una parábola, por eso se llaman parabólicas. Acá tengo derivada segunda y acá tengo derivada primera. Es como que tengo algo al cuadrado con algo a la 1, una parábola. Acá tengo algo al cuadrado más algo al cuadrado, parece una elipse, por eso se llaman elípticas. Sin embargo, cuando ese b cuadrado menos 4 por a por c da positivo, estaremos frente a un tipo de ecuación diferenciales que son las hiperbólicas, cuya representación es la ecuación de onda. Ya también la vamos a estudiar, y fíjense que tiene la forma de una hipérbola, por eso se llama hiperbólica, porque si yo paso esto para el otro lado restando, tengo como algo al cuadrado menos algo al cuadrado. En realidad no son cosas al cuadrado, ¿no? Son derivadas segundas, pero parecen como si fuesen cosas al cuadrado, por eso es que esa forma particular que tienen, que adoptan estas ecuaciones diferenciales, que son las que están viendo acá, esas son las únicas que vamos a estudiar nosotros, tienen formas elípticas, parabólicas o hiperbólicas, y de acuerdo al tipo de ecuación diferencial, es el tipo de modelos que, el tipo de problemas, perdón, que van estas a modelar. Nosotros nos vamos a quedar hoy, la clase de hoy, con el estudio de las elípticas, las primeras. Vamos a tratar de ir analizando esto poco a poco. Déjenme un segundo. Si no, esto es un lío. Bueno, ¿qué modelan las ecuaciones diferenciales elípticas? Las ecuaciones diferenciales elípticas modelan problemas en estado estacionario, es decir, problemas que no dependen del tiempo. Pueden depender de X y de Y, por ejemplo, pero no dependen del tiempo. Son problemas que, una vez alcanzado el estado estacionario, se mantienen en ese estado a pesar de que transcurre el tiempo. A veces los sistemas necesitan un periodo para poder alcanzar el estado estacionario, pero una vez alcanzado ese estado estacionario, ese problema se puede modelar mediante una ecuación diferencial elíptica. Cosas como las que aparecen ahí: potenciales eléctricos, distribuciones de temperaturas, por ejemplo, campos estáticos, y voy a tener siempre 4 condiciones de frontera. Claro, como les dije, 2 condiciones de frontera para cada variable independiente. ¿Puedo tener ecuaciones que modelen un cubo? Por ejemplo, una distribución de temperaturas de un cubo en el espacio. Sí, tendría 3 variables independientes y tendría 6 condiciones de frontera. Por simplicidad, nosotros solamente vamos a estudiar y resolver problemas en el plano, pero fácilmente esto se puede extender a 3 dimensiones. Lo que vamos a hacer es deducir la ecuación de Laplace. Una vez que nosotros podamos deducir la ecuación de Laplace, entonces vamos a ver cómo se hace para resolver. La deducción es muy fácil, porque otra vez vamos a partir de la misma estructura que les mostré en la primera diapositiva, que era la motivación para este estudio. Vamos a suponer que yo tengo una placa conductora de calor delgada que está aislada por delante y por detrás, o sea, está ensanguchada entre 2 telgopores. Y un elemento cualquiera de esa placa, vamos a suponer que es este rectángulo que está acá, tiene un delta de X y un delta de Y. Es decir, tiene una longitud delta de X y una longitud delta de Y para hablar de un cuadrado o rectángulo. Y vamos a suponer que el delta de Z es totalmente despreciable, que la placa es suficientemente delgada como para casi no considerar flujo de calor en la dirección vertical. Está como muy plana, eso es lo que quiero decir. Si esto está en estado estacionario, lo que significa es que cualquier cantidad de calor que entre en la dirección de X a este elemento de área va a ser igual a la cantidad de calor que sale en la misma dirección. Y cualquier cantidad de calor que entre en la dirección de Y va a ser igual a la cantidad de calor que salga en la misma dirección. Eso hace que esto esté en estado estacionario. Eso implica que si yo pongo un termómetro, por ejemplo, acá, y mido 20 grados,
y pongo otro termómetro acá y mido 80, vuelvo mañana, vuelvo a tomar la medición en A y en B, me da 20 grados en A y 80 en B. Y así todos los días que venga a tomar la temperatura. Pero eso no significa que no haya flujo de calor, porque para que esto esté a 20 grados, por ejemplo, quiere decir de que esto está más frío que esto que está a 80. Por lo tanto, habría un flujo de calor continuo desde la esquina superior derecha a la esquina inferior izquierda. Lo que pasa es que, como estamos hablando acá en este elemento de área, la cantidad de calor que entra es igual a la que sale, por lo tanto, esto se encuentra en un estado estacionario. No hay acumulación de calor, eso es lo que quiere decir. Lo que entra, sale. Una forma de representar esa pastilla, ese elemento de área, pero así como agrandado, sería lo que ustedes están viendo acá. Es como si yo tuviera acá, ven, el delta de y acá tengo el delta de x, y tengo el espesor delta de z que es despreciable, nada más que yo lo he ampliado. Es como que he recortado un rectangulito de ese papel metalizado. Entonces tiene un espesor, pero es un espesor despreciable. Lo que pasa es que nosotros podemos establecer una condición de equilibrio que dice que el flujo entrante tiene que ser igual al flujo saliente. Entonces nosotros vamos a escribir el flujo entrante. Miren, el flujo entrante tiene que ver con la cantidad de calor que atraviesa esta superficie, pero esa superficie es delta de I por delta de Z. Entonces yo pongo delta de I por delta de Z por Q de X por delta de T por unidad de tiempo. O sea que este término representa la cantidad de calor que atraviesa esta superficie por unidad de tiempo. La cantidad de calor que atraviesa esta otra superficie, que es delta de X por delta de Z, por unidad de tiempo, delta de T, va a venir dada multiplicado por Q de I. La suma de la cantidad que entra acá más la cantidad que entra acá es la cantidad o lo que se llama flujo de entrada. Pero por otro lado, tengo una cantidad que sale, Q de X más delta de X, porque es una cantidad de calor que sale luego de haber atravesado una distancia delta de X, y atravesar una superficie que es exactamente igual a esta que tengo acá. Por lo tanto, tengo Q de X más delta de X por delta de Y, fíjense, por delta de Z, por delta de T, por unidad de tiempo. Y por otro lado voy a tener otro flujo de salida acá, que va a ser Q de I, luego de atravesar una distancia delta de I, que atraviesa esta superficie que también es delta de X por delta de Z por delta de T. Es lo que pongo acá, y eso es lo que llama flujo de salida. Si esto está en estado estacionario, entonces existe un equilibrio entre el flujo de entrada y el flujo de salida. Por eso puedo hacer la igualación. Pero ahora presto atención acá y digo, miren, tengo delta de Z, delta de T, delta de Z, delta de T, delta de Z, delta de T. ¿Ven? Entonces yo podría dividir todo por delta de Z, delta de T, con lo cual esto entonces lo voy a simplificar, esto lo voy a simplificar, esto lo voy a simplificar y esto lo voy a simplificar. Y luego voy a decir, tengo Q de X, fíjense, más delta de X por delta de Y, que lo paso para el otro lado restando, y saco delta de Y, factor común de Q de X menos Q de X más delta de X. Y luego tengo Q de Y por delta de X, y tengo Q de Y más delta de Y por delta de X, que lo paso para el otro lado restando, y saco factor común delta de X de Q de Y menos Q de Y más delta de Y. Eso es lo que hice en este paso. Dividir todo por delta de Z, delta de T, y acomodé para sacar factor común. Ahora, si yo a este término lo multiplico por 2 y lo divido por 2, y a este otro término lo multiplico por 8 y lo divido por 8, por ejemplo, por decir algo, la igualdad no cambia, porque estoy multiplicando y dividiendo por lo mismo. Bueno, voy a multiplicar a este término, y lo voy a dividir por delta de X. Me va a convenir hacer eso, y a este lo voy a multiplicar por delta de Y y lo voy a dividir por delta de Y. La igualdad no va a cambiar. Pero eso me va a garantizar lo siguiente: cuando yo multiplique a este por delta de X y divida por delta de X, puedo pasar un delta de X acá y dejar un delta de X aquí. Y cuando multiplique y divida por delta de Y el segundo, voy a dejar un delta de Y acá y paso este para el otro lado como denominador, ¿no? Pero fíjense que ahora puedo sacar factor común, delta de Y por delta de X, y pasarlo para el otro lado dividiendo. Al multiplicar por 0 se me van. Por eso lo acabo de simplificar. Y
Y lo que tengo acá no es más que la expresión de la derivada parcial en la dirección de x. Pero está como al revés, porque debería decir q de x más delta de x menos q de x. Bueno, entonces menos la derivada parcial en la dirección de x. Y esto, y es menos la derivada parcial de q en la dirección de y. O sea que yo puedo llegar, al tomar el límite, a estas expresiones. Claro, puedo tomar el límite para delta de y que tiende a 0, total, el límite de 0 sigue siendo 0. Y cuando tomo el límite acá, obtengo la derivada parcial en la dirección de x con signo menos, porque está al revés, y esta es la derivada parcial respecto de q respecto de y con signo menos, porque están al revés. Así como está esto, lamentablemente, no se puede resolver. Si bien hasta ahora yo he llegado a una ecuación diferencial a derivadas parciales, no puedo resolver esta ecuación diferencial. Desgraciadamente, tengo que hacer algo para poder resolver esto. Así como está, es imposible. Entonces lo que voy a hacer es recordar, ustedes van a decir, esto no me acuerdo, bueno, se los cuento, existe una relación entre el flujo de calor y la temperatura. La relación viene dada por lo que se llama ley de Fourier de conducción de calor. Y la fórmula es esta, así de simple. Dice que el flujo de calor en la dirección de una variable es igual a menos K, donde K es un coeficiente de conductividad térmica, por la variación de la temperatura en esa dirección. O sea que Q de X va a ser la derivada de T respecto de X. Q de Y va a ser la derivada de T respecto de Y. Entonces, si vuelvo otra vez a la ecuación que tenía antes y reemplazo a Q, ¿ven? Por la derivada de la temperatura respecto de X, porque estoy pensando en el flujo en la dirección de X, esto me va a quedar la derivada segunda de T respecto de X dos veces, con un signo menos adelante, pero con este signo menos se me va a hacer más. Por supuesto me queda un K acá, ya van a ver qué le pasa al K. Y acá hago lo mismo, este menos con este menos se me hace más, y digo, la derivada de Q no es más que la derivada segunda de T respecto de Y dos veces. Y el K, bueno, si tengo un K en este término y tengo un K en este otro término, lo saco factor común, lo paso para otro lado dividiendo, chao, se fueron. ¿Qué me quedó? Y me quedó espectacularmente la ecuación de Laplace. Fíjense qué fácil que fue deducir la ecuación de Laplace. A partir de una placa rectangular, delgada, aislada, adelante y atrás, y luego de tomar un elemento de área de esa placa y calcular la cantidad de flujo de calor que entraba y la cantidad de flujo de calor que salía en las dos direcciones, y usando la ley de Fourier de conducción de calor, luego de hacer un par de operaciones, llegué a la ecuación de Laplace. Por supuesto, como les dije antes, no lo vamos a deducir porque ya está deducida la ecuación de Laplace. Cuando hay pérdida de energía, puede ser pérdida de calor dentro del sistema, o hay una fuente de calor dentro del sistema, entonces eso se representa o se modela con lo que se llama la ecuación de Poisson, en donde en lugar de estar igualada a 0, está igualada a una función de x e y. ¿Qué quiere decir? Y, por ejemplo, esto podría ser x cuadrado por y, por ejemplo, o tangente de x dividido y, no sé, cualquier función de x y de y. Bueno, ahora que tenemos la ecuación de Laplace o la ecuación de Fourier, estas sí se pueden resolver. Existe un método general de resolución de todas estas EDPs, que es el mismo que se aplica tanto a las elípticas como a las parabólicas como a las hiperbólicas. Y ese método general es el método de resolución por diferencias finitas. Esto tiene una serie de pasos. Normalmente cuando yo les pregunto el método general de solución de las ecuaciones diferenciales, yo les estoy preguntando por esto. ¿Está bien? Y ustedes deberían poder explicarlo, no solamente enumerarlo. ¿Está? Entonces, ¿qué quiere decir enumerar y explicar? Está todo en esta diapositiva, pero yo se los voy a contar. Lo primero que hay que hacer es discretizar. Lo primero que uno tiene que hacer es tomar todas las variables continuas, por ejemplo, en una ecuación de Laplace, en una placa rectangular, las variables continuas son x e y. Entonces tengo que reemplazar todas las x y todas las y por delta de x y delta de y, es decir, por variables discretas.
En general, el método dice, todas las variables continuas que tenga dando vuelta por ahí, representalas con valores discretos. Entonces, delta de x, delta de y, delta de t, delta de s, delta de n, no sé, todas las variables continuas se convierten en deltas. Eso lo que hace es pasar de un problema continuo, es decir, de un problema en el que yo tenga que resolver la temperatura en todos los infinitos puntos de la placa, a un problema en donde yo tengo que resolver solamente, fíjense, una malla. Esta es la placa, por ejemplo, y si yo, por ejemplo, digo que delta de x es esto, y que delta de y es esto, entonces yo podría enrejar cortando por delta de x y por delta de y, y entonces yo vería que se forman, por ejemplo, 1, 2, 3, 4 puntos de malla. Es decir, se forman 4 puntos en donde yo ahora tengo que calcular la temperatura. Mientras más chico sea el delta de x o el delta de y, más es la cantidad de puntos de malla en donde yo tengo que resolver el problema. Pero en lugar de resolver el problema en los infinitos puntos de la placa, yo lo resuelvo solamente en los puntos de malla. El segundo paso es reemplazar, obviamente, en la ecuación diferencial a derivadas parciales, todas las derivadas parciales por expresiones en diferencias finitas divididas. Entonces, ¿eso qué es lo que logra? Logra transformar un problema continuo en un problema algebraico. Logra transformar un problema diferencial en un problema algebraico para que yo pueda, entonces, obtener una ecuación algebraica que yo pueda aplicar en cada punto de la malla. Si yo aplico la ecuación algebraica que obtengo en cada punto de la malla, lo que yo voy a obtener son 4 ecuaciones. Porque si tengo, por ejemplo, en este caso 4 puntos de malla, voy a tener 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Por lo tanto, el tercer paso será resolver el sistema de ecuaciones resultantes, calculando entonces esos valores y analizando la razonabilidad, dice, de los resultados obtenidos. Es bastante sencillo el método. Es el mismo método que nosotros hemos estado utilizando acá, nada más que está vuelto otra vez a explicar. A menos, como dice ahí, que sea absolutamente necesario, ya lo vamos a ver la próxima clase. La próxima clase les voy a mostrar que es, en el caso de parabólicas, absolutamente necesario. A menos que lo sea, entonces nosotros vamos a usar siempre diferencias finitas divididas centradas. ¿Por qué? Porque son de orden h cuadrado y eso quiere decir que son mucho más precisas que las diferencias finitas divididas hacia adelante o hacia atrás. Dicho eso, entonces vamos a ver cómo sería. Bueno, acá lo que hay que tener en cuenta de que la función t, que representa, por ejemplo, la temperatura, depende ahora de dos variables, una variable x y una variable y. Entonces vamos a usar dos subíndices. Vamos a usar el subíndice y latina para x y j para y. ¿Por qué vamos a usar los subíndices ij en vez de xy? Bueno, porque a veces las variables de la fórmula pueden ser t y x, pueden ser t o i y t, o s y n, qué sé yo, no sé qué variables voy a tener involucradas en el problema, entonces voy a directamente a generalizar diciendo, bueno, yo tengo dos variables de subíndice ij. O sea que este representa la temperatura en el punto 1, 1, por ejemplo. Otra vez, si yo tengo la placa y entonces esta placa la corto así y obtengo puntos de malla, entonces voy a decir, bueno, este punto va a ser el punto 1, 1, por ejemplo, este va a ser el 1, 2, este es el 2, 1 y este es el 2, 2, por ejemplo. Y eso se refiere a los subíndices. Nada, simplemente tengan en cuenta eso, pero después les voy a mostrar seguramente un dibujito que va a aparecer por acá. Por eso esto lo borro momentáneamente. ¿Está? Dicho eso, entonces digo, bueno, la derivada parcial, fíjese, en la dirección de x va a ser la variación del subíndice y más 1, y menos 1. El j quedó fijo. Y el paso h al cuadrado va a ser delta de x al cuadrado. Y la expresión en diferencias finitas divididas, cuando la variable sea y, va a indicar que hay una variación en el subíndice j. Y voy a dejar fijo el subíndice y. Entonces, cuando yo varíe el subíndice j, voy a tener j siguiente,
J actual en el que estoy parado, J anterior. Otra vez. Es como si, entonces, otra vez, yo tuviera este punto y dijera, este es el I anterior, este es el I latina, ¿no? Siguiente. Este es el J siguiente, este es el J anterior. Entonces yo puedo plantear, a partir de un punto en el que estoy parado, arriba, abajo, izquierda y derecha. Esa sería la idea para que uno lo pueda entender. Bueno, dicho eso, entonces yo lo que tengo ahora es dos formas distintas de escribir ahora de manera discreta estas derivadas parciales. Por lo tanto, como la ecuación de Laplace era esto más esto igual a cero, termina siendo esto más esto igual a cero. Vamos a suponer una placa, como ven acá, que está sometida en la base a 0 grados, a la izquierda al 75, a la derecha al 50 y arriba a 100 grados. Claramente hay un flujo de calor desde la esquina izquierda a la esquina superior derecha. Y si yo tomo un delta de X, delta de Y, por ejemplo, de una unidad, y supongamos que este largo tiene 4 unidades, entonces lo que yo voy a separar este enrejado en un conjunto de 9 puntos de malla. Y fíjense que le hemos puesto nombre. Este es el 1,1, o sea, es el sub 1,1. Este, por ejemplo, es el 3,2, o sea que este es el I latina 3, J2. Es simplemente el nombre que le hemos puesto a estos puntos y para poder identificarlos rápido. Entonces, si nosotros suponemos, para este ejemplo, tengan cuidado que en la práctica no siempre es así, pero si nosotros suponemos para este ejemplo que delta de X y delta de Y son iguales, entonces lo que vamos a tener es que va a ser sencillo decir que esto es igual a esto, porque no importa si delta de X es 8, delta de Y también, o que delta de X es 3 y delta de Y también. Es decir, si son cuadrados, a eso me refiero, si delta de X y delta de Y son iguales, no siempre es así, hay que tener cuidado, entonces los puedo sacar factor común y los puedo pasar para el otro lado multiplicando y me los saco de encima. Entonces solamente me queda este numerador más este otro numerador. Pero cuando no son iguales hay que tener cuidado porque entonces quiere decir que hay que hacer la cuenta como si fuese una suma de fracciones. Tendré que hacer esto por delta de y al cuadrado, más esto por delta de x al cuadrado, y luego tendré un denominador común delta al cuadrado, delta de y al cuadrado, que puedo pasar por otro lado multiplicando y ya está. Pero delta de x y delta de y no se fueron. Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, fíjense que acá nosotros tenemos un término que es igual a otro término, por lo tanto yo puedo entonces juntarlos y decir que eso es menos 4t sub ij. Entonces ahora ya tengo una ecuación. Esta es la ecuación que yo voy a aplicar en cada punto de malla. ¿Cómo es eso? Y pensemos en este, por ejemplo, en el 1,1. 1,1 quiere decir que I latina es 1 y que J es 1. Entonces acá sería T sub 2, 1. T sub 2, 1 es este punto. Es incógnita. Este dice que es T sub 0, 1. T sub 0, 1 sería este punto que está acá, pero este punto que está acá es 75 grados, entonces acá lo reemplazaría por 75. Luego acá tengo 1, 2, pero 1, 2 es este punto que está acá, es incógnita. Después acá tengo 1, 0, pero 1, 0 es este punto que está acá, que está a 0 grados, entonces lo puedo reemplazar por 0 grados. Menos 4, 1, 1, que no es más que este punto central, que es la incógnita. Entonces, así, reemplazando para cada punto de malla, voy a tener 9 ecuaciones con 9 incógnitas que puedo resolver con cualquier método algebraico que yo conozca. El que ustedes quieran. ¿Quieren usar el método que les enseñé con el Excel? Pueden usarlo. Lo que pasa es que esos métodos para resolver un sistema de 9 ecuaciones con 9 incógnitas o de 5 ecuaciones con 5 incógnitas nomás, no hace falta que sea tan grande, no suele ser muy práctico para que ustedes puedan hacer esto en un parcial o en un examen final. Entonces les vamos a enseñar un método para resolver sistemas de ecuaciones lineales, que es un método iterativo que se llama método de Lippmann. Y escuchen y presten mucha atención lo que les voy a decir, porque esto lo van a ver en el práctico y en el práctico se los van a enseñar a hacer. Pero yo les quiero contar la teoría del método de Lippmann. El método de Lippmann, suelo preguntar, por eso lo estoy aclarando, no
es un método para resolver ecuaciones diferenciales elípticas. Yo suelo preguntar, ¿para qué sirve el método de Lieberman? Y me suelen contestar, para resolver elípticas. No, te tacho eso y la pregunta vale 2 puntos y tenés 2 puntos menos. Porque te lo estoy explicando, te estoy diciendo. El método de Lieberman es un método para resolver sistemas de ecuaciones lineales. Sirve para resolver sistemas de ecuaciones lineales. Está dicho ahí. Pero el método de Lieberman no se usa para resolver EDP elíptica. Entonces yo te digo, ¿y qué usas para resolver la EDP elíptica? El método de diferencias finitas, el método general de diferencias finitas, el que acabo de explicar. El método general de discretizar, reemplazar por la diferencia finita dividida, aplicar la ecuación a cada punto de malla, ese es el método de diferencia finita dividida que sirve para resolver problemas de EDP elípticas con un método numérico. Pero el método de Lieberman es un método auxiliar que nosotros le enseñamos para resolver sistemas de ecuaciones lineales. Eso es esencial. Créanme que es una pregunta casi que de cajón. Tiene una altísima probabilidad de salir esa pregunta en los parciales, exámenes, etcétera, etcétera. Ahora, ¿en qué consiste el método? El método consiste en hacer una grilla. Es decir, si yo tengo que resolver, por ejemplo, el dibujito que veíamos recién, entonces yo voy a hacer una tablita que voy a ponerle 3 por 3 circulitos, cuadraditos, y todos los cuadraditos los voy a llenar en 0. Acá viene otra pregunta. ¿Puedo llenarlo con cualquier número? Sí, pero Lieberman dice que los arranques en 0. Entonces acá viene la cuestión. Si ustedes no arrancan los ejercicios en 0, no nos manden a nosotros un correo diciendo que no les dan con lo que dice la guía. Les va a dar solamente si ustedes arrancan en 0. Y ustedes van a decir, pero entonces el método no sirve para nada. El problema es que nosotros les vamos a pedir que calculen un error grande. ¿Por qué? Y nosotros les vamos a pedir errores por encima del 15 o del 20%. Es un error horrible. Por eso es que el método no les va a dar si lo arrancan de cualquier manera. Porque si ustedes quieren que les dé a todos iguales, que todos converjan a la misma solución, deberíamos pedir un error por debajo del 0,01%. Pero eso implicaría hacer unas 80 o vaya a saber cuántas tablas. Y no se puede. Ustedes no tienen tiempo en un parcial o en un examen de hacer 80 tablas. Ustedes pueden hacer 3 o 4 tablas nada más. Entonces les pedimos un error del 25%, por ejemplo, para que hagan 3 o 4. Pero eso implica de que lógicamente están muy lejos de converger al valor. Por eso si ustedes arrancan de cualquier manera, con cualquier número, o lo hacen en cualquier orden, entonces les va a dar a todo el mundo distinto. Entonces nosotros en los parciales nos encargamos de decirles que arranquen en 0 y les decimos el orden que queremos que ustedes calculen. Por ejemplo, nosotros les decimos, mira, calculate, empezá de acá arriba y luego calcula este y luego calcula este otro. Después pasa abajo y calcula este y luego calcula este otro. Después pasa abajo y calculate este y luego calculate este otro. Por ejemplo, ese es el orden que nosotros le damos. O cualquier otro orden. Podríamos decirle, no, hace todo como una espiral. Empezá de arriba y anda en espiral hasta que calcules el último valor. ¿Cómo en espiral? Y, por ejemplo, que yo te dijera, bueno, mira, espérate que haga la línea, es como empezá de acá y anda dando toda la vuelta en sentido horario hasta que llegues al del centro. Por ejemplo, en espiral, en sentido horario, empezando por el extremo superior izquierdo. Bueno, esa es otra forma. Yo te estoy dando la manera en que haga los cálculos. Si vos haces los cálculos como yo te pido y arrancás de 0, las autoevaluaciones o los ejercicios de la guía les tienen que dar perfectos. No puede ser, no me pueden decir, no, lo que pasa, profe, usted me tiene que tener en cuenta porque yo estoy redondeando mal. No, no hay manera, no hay forma, ya lo van a ver, lo van a hacer, lo van a practicar y se van a dar cuenta de que no les puede dar distinto. Lo que pasa, claro, otra vez, si lo hacen en cualquier orden y lo arrancan en con cualquier valor, sí les va a dar distinto. Pero entonces ahí me vas a decir, pero está mal, ¿no es cierto que no está mal? Y yo te voy a decir, no, no está mal. Pero acá la consigna dice que arranques en 0 y lo hagas en este orden. Por lo tanto, te tengo que poner que el ejercicio está mal porque no responde la consigna. ¿Se entiende? O sea, ustedes tienen que responder a la consigna, no sean cabezones.
Respondan a las consignas, no quieran hacer las cosas para después demostrarme a mí que en realidad yo soy duro y no les quiero dar por bueno un ejercicio que en realidad no tiene error porque yo lo puedo hacer en cualquier orden porque el IVA me dice que yo puedo hacerlo. Sí, pero yo te estoy dando una consigna. Entonces vos no podés violar la consigna. Entonces yo te estoy calificando la consigna. Ahora, si querés, tenemos una charla teórica, me explicás Lippmann, me decís que lo podés hacer de cualquier orden, que lo podés que arrancar en cualquier valor, que lo podés acelerar, y me explicás todo eso y te vas a ir con un 10. Correcto, pero en el práctico te voy a poner un 0 en el ejercicio, porque no respondés la consigna. Entonces, por favor, no tengamos problemas de esa naturaleza, porque es muy simple. La respuesta es, no responde la consigna. ¿Pero está mal? No, no responde la consigna. Listo, ya está. Al no responder la consigna, claro que está mal. Entonces, ¿cómo se hace esto? Es muy simple. Yo de la fórmula que obtuve despejo el T sub IJ. De la fórmula despejo el T sub IJ. Hay que siempre despejar la fórmula, porque hay veces que la fórmula no queda tan fácil como esta. Ya lo van a ver en el práctico. Entonces despejan el T sub IJ. Y una vez que despejan el T sub IJ, dicen, bueno, lo voy a aplicar a este punto. Entonces voy a hacer otra tabla. Entonces, la siguiente tabla tiene también la grilla exactamente igual que la tabla anterior. Entonces dicen, bueno, para calcular este valor que está acá, que es el t sub 1,1, por ejemplo, por darle un nombre, vamos a suponer que este es el 1,1, el 1,2, el 1,3, el 2,1, el 2,2, 2,3, no importa. Entonces, para calcular el 1,1 dice, y toma arriba el valor que está a la temperatura en este borde, abajo 0, a la derecha 0, a la izquierda el valor que tiene esta temperatura, divide por 4, redondea y ponelo acá. Listo. Vamos al otro punto. Bueno, me paro para el siguiente punto. Entonces digo, tomo arriba el valor que tiene temperatura acá, más 0, más 0, más 0, divido 4, lo redondeo y lo pongo acá. Después voy al otro. Arriba, el valor de temperatura que tiene, a la derecha, el valor de temperatura que tiene, 0 más 0 dividido 4, lo redondeo y lo pongo acá. Ah, es re fácil. Sí, cuando es eso, fíjense, a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, dividido 4. Pero hay que ver, hay veces que va a aparecer un 3, por ejemplo, acá. Entonces quiere decir, a la derecha, 3 veces a la izquierda, arriba, abajo, dividido 4. Siempre tengo que tener en cuenta que es 3 veces a la izquierda. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta en las fórmulas. Eso hace que entonces ustedes puedan calcular una nueva tabla con todos los valores acá llenos. Entonces ustedes dicen, ¿tengo que calcular otra tabla más o acá terminé? Bueno, tienen este criterio de terminación. Este criterio de terminación dice, valor nuevo menos valor viejo dividido valor nuevo por 100, eso les da un porcentaje. Si ese porcentaje de todos los valores de la tabla está por debajo del porcentaje que nosotros hemos fijado como criterio de corte, entonces ahí se termina el ejercicio. Si no, tengo que hacer otra tabla. Entonces la otra tabla va a ser una tabla que también va a tener 3 valores, eso lo van a ver y lo van a hacer en el práctico, y van a ir de nuevo. Vamos a calcular esto. Entonces me dicen, arriba a la derecha, ahora ya no es 0. Ahí, al abajo, a la izquierda, divido 4, ahí. Arriba, a la derecha, abajo, a la izquierda, divido 4, ahí. Y ahí tengo la nueva tabla. Otra vez, valor nuevo menos valor viejo, divido valor nuevo por 100, y lo hago con todos los números. Cuando todos estén por debajo del porcentaje que se les ha pedido de criterio de determinación, entonces el ejercicio termina ahí, y la respuesta es la tabla. O sea, esa respuesta que está dando ahí es la distribución de temperaturas que ustedes tienen. Pero ojo, hay una forma de acelerar el proceso y nosotros pedimos el método acelerado. Siempre pedimos el método acelerado. No les vamos a pedir el método que acabo de contarles, que es uno por uno los valores de la tabla. ¿Cuál es el método acelerado? ¿Por qué digo método acelerado? Porque el método acelerado permite ir más rápido. Y entonces, en vez de hacer a lo mejor 5 tablas, 5 iteraciones, en 3 iteraciones ya lo lograron. Si ustedes no usan el método acelerado, a veces tienen que hacer 10 tablas en un parcial y ustedes me dicen, uy, ¿por qué tantas tablas? Porque no usaste el método acelerado. Con el método acelerado eran 3, pero yo te dije que usaras el acelerado. ¿Está bien? ¿Cómo es el método acelerado? Y el método acelerado es,
Voy a calcular el primer valor, este. Entonces, para calcular este, digo arriba, a la derecha, abajo, a la izquierda, y digo 4, listo, lo pongo acá. Ahora voy a calcular el siguiente valor. Digo arriba, a la derecha, abajo, a la izquierda. Pero en vez de calcular a la izquierda el valor de la tabla vieja, uso el valor de la izquierda de la tabla nueva, porque ese lo tengo mejor, más aproximado. Entonces, uso ese, lo divido por 4 y pongo acá. Cuando voy a calcular el siguiente, digo arriba, a la derecha, abajo, a la izquierda, uso este, entonces lo pongo acá. Cuando voy a calcular este, digo arriba, pero arriba uso este, que ya lo tengo calculado, después digo a la derecha, abajo, a la izquierda, lo pongo acá. Cuando voy a calcular este, digo arriba, uso el que acabo de calcular, a la derecha de la tabla vieja, abajo de la tabla vieja, a la izquierda de la tabla nueva, el que acabo de calcular, divido 4 y lo pongo acá. Si soy cuidadoso y voy usando en el cálculo los valores que acabo de calcular, siempre, siempre siguiendo el mismo orden, la convergencia se acelera. Eso se conoce como método acelerado. Exacto, exacto, Tomás. Todos tienen que quedar debajo del criterio. No es suficiente. Por eso hay que calcularlos a todos los valores. Se dice el pecado, no el pecador, pero por ahí hay alguien que me mandó en algún momento una pregunta y que por ejemplo, en el método del disparo, y tenía el método del disparo que no le daba, pero lamentablemente no había terminado, porque en realidad cuando calculó la tercera tabla, no llegó hasta el final para ver si acertaba, si había dado en el centro, por decirlo de alguna manera. Y había cometido un error de cálculo por ahí que si hubiese hecho hasta el final, se hubiese dado cuenta que no acertaba y que había cometido un error de cálculo. Bueno, esto pasa lo mismo. Por más que ustedes digan, pero acá ya me dio, no, tienen que comprobar que todos les den por debajo del criterio, según los puntos de la tabla anterior, para poder decir, acá terminó el problema y lo que tengo que darte como respuesta es exactamente la tabla que obtuve en el último paso. No se hagan problema, van a hacer esto en el práctico. Estos son muy fáciles de hacer. Todos los EDP, todos los problemas de EDP son muy mecánicos. Lo que lleva más tiempo en estos problemas es despejar la fórmula. Pero una vez que uno tiene despejada la fórmula, la aplicación de la fórmula es muy fácil porque yo, como dije, la despejo de acá y miro la fórmula, esta que tengo en la de APO acá, a ver, esta fórmula, la miro, y entonces yo digo, bueno, si es 3 veces este, un medio este, porque eso depende de cómo les queda el delta de X y delta de Y, que es lo que aparece por acá. O si es una de Poisson en vez de una de Laplace. Entonces a veces queda todo esto menos 8, por ejemplo. Entonces al resultado hay que restarle 8. Bueno, ustedes tienen que seguir la fórmula y aplicar la fórmula cada vez que usan Liebman. ¿Está? Y usar este criterio de corte para decir hasta acá llegamos. Genial. Esas son las dos fórmulas que se tienen que no aprender de memoria porque la van a deducir y cada problema tiene su propia fórmula, pero son las dos que van a aplicar. La que despejan T sub I J y el criterio de corte, este que les acabo de explicar. Para terminar, les quiero contar esto de variables secundarias. Las variables secundarias son muy fáciles de calcular porque las variables secundarias se sacan de la fórmula de la conducción de calor de Fourier. Dice que el flujo de calor en la dirección de X, ¿se acuerdan? Era la variación de la temperatura en la dirección de X por esa constante de conductividad térmica. Pero esto se puede representar en diferencias finitas de esta forma, diferencias finitas centradas. Y esto se puede representar por diferencias finitas centradas de esta forma si calculo I. Eso es muy fácil. Eso quiere decir que si yo tengo la tabla, o sea, esto se hace sobre la tabla final. El cálculo es siempre sobre la tabla final, una vez que llegaron al resultado. Cuando ustedes tienen la tabla final y yo les digo, quiero las variables secundarias de esta celda. Entonces ustedes dicen, bueno, las variables secundarias de esa celda dice este sub I más 1, o sea, el valor este, menos el valor este, sobre 2 delta de X. Eso es Q de X. Y ahora dicen, Q de I es el valor de la celda esta, menos el valor que tengo acá de temperatura de borde, dividido 2 delta de I, multiplicado, por supuesto, por menos K, que es la conductividad térmica, entonces ahí tienen el Q sub I.
Una vez que tienen el Q sub X y el Q sub Y, lo único que hacen es darme el flujo de calor. Las variables secundarias son las que están recuadradas acá. Pero eso es muy fácil, porque es como un vector. O sea, en realidad, la primera a lo mejor les da que es en este sentido y que tiene este tamaño, y la segunda les da que es en este sentido y tiene este tamaño. Entonces usted tiene que sacar el vector final, que es Q de X al cuadrado más Q de Y al cuadrado, raíz cuadrada. Lo sacan con la calculadora, lo redondean y lo escriben como respuesta, o el arco tangente de Q sub Y sobre Q sub X, lo calculan con la calculadora, lo redondean y dan la respuesta. Y se acabó el problema. O sea, esas son las variables secundarias. Una vez que calcularon Q de X y una vez que calcularon Q de Y, entonces calculan Q y calculan θ y sacan las variables secundarias. Las variables secundarias son la intensidad del flujo del calor y la dirección que viene dado por θ. Eso me permite hacer un dibujo punto a punto de cómo es la flecha que indica el flujo de calor. Si ustedes hicieran eso para todos los puntos de la tabla y le dibujaran los vectores, ustedes tendrían un dibujito que... ¿A dónde anda el...? Hoy perdí, ahí está. Les daría un dibujito en donde ustedes, por ejemplo, para este punto tendrían un vector para allá, para este punto tendrían un vector para allá, por ejemplo, para este punto tendría un vector para allá, para este punto tendría un vector que se acuesta un poquito más para allá. Entonces ustedes mirarían y dirían, ah, estoy viendo que el flujo de calor hace como un movimiento medio así como que se va como acostando hacia la derecha, por ejemplo. Se mueve en esa dirección. Esas son las variables secundarias. Se piden, sí, se piden en los parciales, se piden en las guías, se piden en las autoevaluaciones, así que aprendan a calcular, que es muy fácil, miren, son dos fórmulas locas, aprendan a calcular las variables secundarias. Y lo que van a ver en el práctico es que esta es la última diapo, les cuento, lo que van a ver en el práctico es que los problemas se pueden someter a diferentes tipos de condiciones de frontera. Esas condiciones de frontera vienen dadas por si los valores alrededor están dados en términos de valores fijos de temperaturas. Eso se llaman condiciones de frontera de Dirichlet. Es alemán, así que se llama Dirichlet. O si están dados en función de derivadas. Si está dado en función de derivadas y no de valores fijos de temperatura, eso se llaman condiciones de Neumann, o Neumann, porque es alemán también. Entonces ya van a ver en el práctico que cuando ustedes les pongan un aislante, el aislante es un elemento que es como que se representa con una derivada en esa dirección nula, es decir, un flujo de calor en esa dirección nulo. Esa es una condición de Neumann, y lo único que van a tener que tener en cuenta es esa condición para incorporar en el proceso de resolución. En cambio, cuando les da las temperaturas fijas es muy fácil, porque lo único que uno dice, bueno, ¿cuánto vale la temperatura acá? ¿Cuánto vale la temperatura acá? Y listo, y lo reemplazan rápido. Pero cuando se trata de condiciones de frontera de Neumann, lo van a ver en el práctico, pero también es muy fácil de resolver ese tipo de cosas, porque lo vamos a resolver con aislantes. Lo único que tienen que hacer es aplicar en esta ecuación que ustedes están viendo acá abajo, una discretización centrada. Entonces van a ver que un valor que es el desconocido es igual al otro valor, o sea que se establece como una especie de espejo. Entonces el cálculo otra vez termina siendo muy, pero muy fácil en los bordes donde tienen aislante. Eso también lo van a ver en el práctico, los profesores prácticos se lo van a explicar bien y van a hacer ejercicios de eso para que entonces ustedes puedan resolver tanto los ejercicios de la guía como los ejercicios autoevaluativos. Bueno, gente, hasta acá. Esto está subido en el aula virtual. Les voy a pedir un presente para que los tenga registrados, simplemente veo que cada vez son menos, así que es probable que podamos volver pronto a la virtualidad, a la presencialidad, quiero decir. Así que a lo mejor en breve nos podemos estar viendo y directamente tener estas clases de manera presencial, que sería mucho más cómodo para todos.
Sí, lo que pasa es que eso hay veces que no depende de mí. Yo paso los presentes asiduamente y en un momento dado, por la cantidad que son, me están diciendo, bueno, ya te podemos dar aula. Eso no depende de mí si quiero o no quiero la virtualidad, sino es el hecho de la cantidad que ustedes son los que vienen a clase y entonces me van a, por la cantidad que son y la cantidad que están apareciendo, me van a dar aula, seguramente. Así que hay que tenerlo en cuenta. Bueno, gente, nos estamos viendo entonces dentro de 15 días.